científicos permanecen en el Ministerio, pero los criterios políticos no, y a las pruebas me remito, dada la respuesta que di a una de las preguntas de esta mañana. A ver, de lo que he escuchado aquí hay una pregunta que sí me gustaría que me contestara el Partido Popular. ¿Son partidarios o no de cambiar en algún extremo la ley que se aprobó en 2010? ¿Sí o no? Porque no lo he escuchado. No lo he escuchado. ¿Qué? Pregunto la postura del Partido Popular, que me pareció que habían quedado en contestar algo y no. Bien. Por supuesto. Perdón. Sí. Perdón. Lo examinamos todo. Esto es el Parlamento. Este es el Parlamento. Y aquí es donde se hacen las leyes. Pero perdón, no procede el debate ni de preguntas en esta comparecencia. Señor consejero, siga usted con su posición. Gracias. Digo yo que es donde se aprueban las leyes y se hacen las leyes en este Parlamento, en este y en todo. ¿Verdad? Bien. Señor consejero, por favor, siga con su posición y ruego también al Grupo Popular que no entre en el debate, que es improcedente. Bien, lo digo porque insistí en mi primera comparecencia que efectivamente hay legislación posterior a la Canaria y que en un momento determinado se ha podido ir negociando, sorteando y en otro momento veremos lo que ocurre. La carta de emplazamiento de la Comisión Europea tenía unos destinos concretos que fueron, en mi opinión, debidamente contestados desde el Gobierno de Canarias, pero el debate que estamos aquí produciendo no es tanto el de la respuesta a esa carta de emplazamiento, sino si es preciso o no alterar otras cuestiones de la ley, que no hacer una nueva ley, que eso ya lo tengo que decir de entrada. No se trata de hacer una nueva ley, se trata de ver si en algún extremo esa ley tiene o debe que ser modificada. ¿Qué dice el Gobierno de España, hoy gobernado por el Partido Popular? Pues insta a que lo hagamos. ¿Cuándo lo ha hecho? Exactamente en el mes de abril de este año. En el mes de abril, lo digo para información del Grupo Popular, el Gobierno de Rajoy insta al Gobierno de Canarias a que se proceda al cambio de la ley en algunos extremos. Así se podrán situar bien con lo que nos están pidiendo. Y están planteando lo siguiente, cuestiones como la siguiente. Entienden que hay determinados artículos de la ley, que tropiezan con legislación básica del Estado. Por ejemplo, entienden que, leo textualmente, el artículo 3.2b1, el párrafo correspondiente dice: establece que el régimen jurídico de protección para todas las especies de la categoría de interés para los ecosistemas canarios se aplica solo, como decía antes, en el ámbito territorial de los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000. En el listado y catálogo español figuran 11 especies que han sido incluidas de interés para los sistemas canarios en la ley canaria. Tras la publicación del decreto 20/2014 correspondiente. Como el ámbito territorial de las especies incluidas en el listado y catálogo estatal es todo el territorio español, el ámbito territorial para la categoría de interés para los ecosistemas canarios contravendría el ámbito territorial estatal en estas 11 especies. ¿Qué es lo que se está planteando aquí? Lo que se está planteando aquí es que cámbienlas. ¿Puede hacerse vía decreto solo? Depende. Si lo que nos están planteando es un cambio del catálogo, lógicamente lo hemos hecho en los anexos, pero lo que no se puede cambiar por catálogo son las categorías. Y lo que nos está discutiendo aquí el Gobierno de España es el haber introducido una categoría que entienden choca frontalmente, según el criterio del Ministerio de Medio Ambiente, con las categorías establecidas por la ley básica. Al igual que ocurre con, por ejemplo, otra objeción del artículo 3.2.c. Dice: el régimen de protección para las especies de protección especial, según la ley canaria, incluye un supuesto no contemplado en la ley estatal. Artículo 54.1, que es en relación a las actuaciones promovidas por razones de interés público y prioritario. La ley estatal contempla como razones otras distintas que aparecen en el artículo 45. Interés público declarado por ley, incluidas razones de índole social o económica. Por tanto, nos piden que unifiquemos ahí normativa. Hay otros aspectos donde se recogen estas circunstancias: la disposición adicional primera, la disposición transitoria única número 5. En la primera se menciona que las especies que deben ser incluidas en el listado de especies en régimen de protección especial a nivel nacional son las que figuran en el catálogo canario a los efectos de la consulta prevista en la ley estatal. Sin embargo, la consulta que debe realizar el Ministerio como órgano competente debe ser sobre los criterios que figuran en los artículos de la ley estatal, entre los cuales no figura la imposición de que una especie figure en una categoría determinada en un catálogo autonómico, como sería el caso del catálogo canario. Además, entre los criterios que especifica la ley canaria falta uno de los que aparecen en la ley estatal, el de figurar en el anexo quinto de la ley estatal o estar incluida en los anexos de instrumentos internacionales ratificados por España. Fíjense que solo en esta cuestión
por adición tendríamos que modificar la ley incorporando legislación básica. Esto no tiene nada que ver con lo que sería el catálogo correspondiente. Por tanto, en lo que estamos trabajando, evidentemente, es intentar poner en paralelo, para evitar, entre otras cuestiones, que desde Europa no se nos insten determinadas denuncias, no ya por la infraprotección, sino por la falta que ha venido a plantear la Comisión Europea de posible equiparación en la legislación española, donde incluyen a la Canaria, de algunas legislaciones como se dan en este caso. Otro aspecto que resaltábamos es la discusión que se tiene acerca de la categoría que antes señalábamos, porque entienden que no puede estar legislando solo en los espacios protegidos y, sobre todo, no puede legislar sobre aspectos que estén menos protegidos por la ley estatal. Solo podría hacerse en el ámbito autonómico elevando categorías de protección. Y en ese sentido estamos. Y sí quiero afirmar y reafirmar que la Consejería ha estado, como dije antes, reunida con todos los colectivos que han querido participar en la fijación de los criterios que proceden, o mejor dicho, la metodología de los criterios que proceden para evaluar los correspondientes catálogos. Estos criterios no son, en fin, serán al final motivo de decisión política, pero son fundamentalmente criterios técnicos y dinámicos. Y de ahí la posibilidad, lógicamente, de poder establecer un mayor dinamismo en los cambios que vengan en el futuro. Y esta es un poco la situación en que nos encontramos, resumiendo. Conflicto desde el punto de vista interadministrativo, desde el punto de vista en que el Ministerio, abril 2014, y he puesto algunos ejemplos, considera que hay no adecuación a la legislación estatal de determinados preceptos de la ley canaria e insta a que los hagamos, bien por añadido, bien por inclusión o bien por eliminación de algunos y, por tanto, su sustitución, y la posibilidad de que todo lo relativo a los criterios de evaluación no tenga necesariamente que producirse por cambio de ley, sino por un instrumento un poquito más flexible. Muchas gracias, señor consejero. Se ha concluido esta comparecencia.